Perfecto, ya iniciamos. Muy bien. Buenos días. Buen día. Damos inicio a la audiencia oral y pública en el caso FSA 12.570 del año 2019/10, Rodríguez Maribel Karina, sobre audiencia de sustanciación de impugnación. En este caso, el tribunal está integrado en forma unipersonal por quien les habla. Ustedes me conocen, soy Ángela Esther Ledesma. El impugnante es el Ministerio Público Fiscal, en esta oportunidad representado por el fiscal general titular de la Fiscalía General número 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, y el defensor oficial, doctor Enrique Comellas, en el carácter defensor de la imputada Maribel Karina Rodríguez. En esta audiencia tendrán lugar los fundamentos de la impugnación deducida por el Ministerio Público en los términos del artículo 362 del Código Procesal Penal Federal. Queda usted, señor doctor Ple, en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias y buenos días, doctora. Buenos días al señor defensor oficial, que uno de los hombres con quien mejor me llevo de la defensa oficial. En los términos del artículo 355, inciso B del Código Procesal Penal, tiene el Ministerio Público a impugnar la sentencia dictada en San Salvador de Jujuy el día 8 de noviembre de 2019, en la que en la integración unipersonal del doctor Mario Héctor Juárez Almaraz se absolvió a Maribel Karina Rodríguez en función de la imputación que se había hecho con relación a ella respecto de la infracción del artículo 5, inciso C de la ley 3737 de el Ministerio Público, en este caso el doctor Jure, el subrogante de aquella jurisdicción, interpuso esta impugnación, concretamente en punto a entender que existió por parte del tribunal sentenciante por una parte una arbitrariedad y por otra parte una inobservancia de la ley de fondo con relación a las características que se vincularon al hecho concreto. De hecho, para ponernos un poco en autos con relación a cuál es el hecho de que se trata, el día 3 de julio del 2019, a las 0:45 horas, en Ledesma, provincia de Jujuy, se sorprendió a Maribel Karina Rodríguez transportando casi 1 kilo de sustancia polvorienta que al ser sometida a narcotest dio resultado positivo con relación a la cocaína. Era una oportunidad en la cual el personal de la sección Chalicán, dependiente del Escuadrón San Pedro de Gendarmería Nacional, durante un control público de prevención sobre la ruta 34, en el kilómetro 1212, en un puesto fijo de esa sección, se procedió al control de un colectivo de la empresa Flechabús, interno 8834, que procedía de la localidad de Salvador Massa y tenía como destino la ciudad de Córdoba capital. Y cuando se hizo descender a la autoridad de los pasajeros, observaron que esta señora, la imputada, trataba de evitar el control y que cuando llevaba una chiquita en brazos, cuando se desprende de la chiquita, advierten que tenía una protuberancia a la altura del abdomen y previo requerir al juez de garantías la posibilidad de efectuar la requisa personal, efectivamente tenía una especie de ladrillo, por decirlo de alguna manera, un envoltorio de forma rectangular, adherido al cuerpo, y
hecha en su momento la pericia química, determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína con un 87,7% de pureza, con un total de 998 gramos. Pongo de manifiesto 998 gramos porque a veces la defensa indica menos de 1 kilo. Sí, 998 gramos. Casi 2 gramos menos para completar el Lo cierto es que existió un acuerdo probatorio y absolutamente nada que tenga que ver con el hecho, con la acción y con la tipicidad, o mejor dicho, con las características de conocimiento de lo que estaba llevando en su poder la imputada Rodríguez. Lo cierto es que la discusión, en el caso concreto, se centró concretamente en determinar si existía o no una causa de justificación relativo al motivo por el cual Karina Rodríguez había aceptado la suma de $700 a cambio de este transporte de estupefacientes. Esencialmente, a través de la impugnación hecha por el fiscal, a cuyos términos me remito y me eximo de su lectura para la incorporación a este debate, lo cierto es que entendemos que si bien el juez ha acertado en la descripción de las circunstancias que objetivamente requiere nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia con relación a la existencia o no de un estado de necesidad, sea tanto, habida cuenta que no hay una diferenciación ni en el argumento de la defensa ni en el aceptado por el juez, que ha sido el motivo de absolución, de si estamos en presencia de un estado de necesidad justificante o un estado de necesidad inculpante, porque hay una mezcla por parte del juez cuando indica cuáles son las características del estado de necesidad justificante, pero luego refiere circunstancias que habrían afectado los niveles de autodeterminación, y por tanto la exime de imputaciones, es decir, más allá de que es imputable de acuerdo a los informes médicos correspondientes, lo cierto es que el juez entiende que existió una disminución en su capacidad de actuar conforme a derecho, conforme al conocimiento de la antijuricidad que podía llegar a tener la imputada. E incluso hay una frase bastante significativa que dice, amén de la condición de víctima de violencia de género, a lo que me referiré posteriormente, la patología que padece la menor, se refiere a la hija, ya lo hablaremos también, tiene absoluta repercusión en la causa. Su accionar está justificado precisamente porque con aquel ella intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible. Nos dicen, y nos ponemos en autos, Maribel Rodríguez es madre de 2 niños, la mayor es precisamente una niña, la menor es precisamente una niña que tiene una malformación genética de su mano izquierda, denominado muñón. Esto es una agenesia que no tiene todavía identificados o madurados los dedos de su mano izquierda. Y por tanto, esta mujer que vivió situaciones de violencia familiar, en punto a que el padre de esta chiquita y otro chiquito más, llegó incluso, no lo ponemos en duda, a una situación de violencia respecto a ella que provocó que ella dejara el hogar cultural y se fuera a vivir con sus padres, ocurrió esa situación de violencia de género en el mes de diciembre del año 2018. Y como dije, el hecho al que nos estamos refiriendo fue el día 3 de julio del 2019. Habían pasado 6 meses completos. Y la situación de la característica del problema médico de la niña y la situación de haber vivido una situación de violencia de género, violencia familiar, en el transcurso de los últimos tiempos de mi convivencia con el padre de los niños, fue un
disparador por parte del juez de entender que estábamos en presencia de una situación de una causa de justificación o de inculpabilidad por un estado de necesidad. Obviamente no voy a, en este debate, y mucho menos frente a usted, señora presidenta o señora jueza, referir cuáles son todas las características que hacen al estado de necesidad, las características de existencia de un mal, de la inminencia de ese mal, de la urgencia de sufrir un mal y la posibilidad o no de efectuar una ponderación de cuáles son los males vinculados con el que puede llegar a sufrirse y el que se provoca. Lo cierto es que no existe, por una parte, sí hay un mal, efectivamente hay una situación por la cual hay una niña que tiene un problema que puede afectar su calidad de vida, pero no hay una urgencia que implique la necesidad de que se oriente hacia el delito su madre en función de poder evitar ese mal. Tampoco hay inminencia y tampoco hay una inevitabilidad de utilizar otro medio distinto al delito para poder aventar el mal de que se trata. Concretamente se presentó por parte de la defensa con relación a la situación de la niña un certificado médico de un doctor Laguna que indicaba que era necesario con relación a la niña efectuar una intervención quirúrgica y que según las manifestaciones de la señora, que luego fueron corroboradas por el médico de Laguna en el debate, el costo de esa operación podría llegar a ser 100.000 o 200.000 pesos por lo bajo, dijo en esa declaración. Pero yo me gustaría que se tomara y se prestara especial atención a la declaración del doctor Laguna, que está en la parte número 3 del debate, a partir del minuto 9 y 30 segundos, donde, consultado el doctor Laguna, efectivamente indica que vio a Maribel 2 veces, que no recuerda haber visto a la niña, que solamente sus diagnósticos fueron a consecuencia de tener una radiografía de la situación de la mano, de la niña, que le indicó la atención con un equipo de manos a nivel pediátrico que se podía hacer en Salta, es decir, en el Hospital Internacional de Salta, en Tucumán o en Córdoba. Y, por otra parte, indicó que en el Hospital Materno Infantil de la provincia de Salta se podía hacer, y esto es una atención gratuita, y cuando se le preguntó, a consecuencia de que el certificado que había presentado Maribel era que necesitaba una cirugía urgente, allí aclaró que efectivamente se podía diferir en el tiempo, no era urgente, a consecuencia de que un equipo de mano de los pediatras tendría que evaluar si existía o no la posibilidad de estimular el crecimiento óseo de las falanges con relación a este problema que la niña tenía. De modo que tampoco estaba dada la cuestión de urgencia, y por tanto, descartada esa cuestión de urgencia, uno debería establecer, bueno, ¿y cuáles son los males con relación a lo que puede entenderse como un estado de necesidad justificante? ¿Había una inminencia del mal? No la había. ¿Había la única forma de poder aventar la posibilidad de ese mal era aceptar una oferta de $700 para transportar 1 kilo de cocaína? No lo existía. De hecho, había una situación que nos mueve a entender que era posible su atención gratuita, que por otra parte, ya también me voy a referir a que no estaba en una situación económica de vulnerabilidad o de imposibilidad de incluso llegarse hasta Salta en micro, a pesar de la cantidad de horas de micro que puede significar llegarse desde la localidad de Alto Verde, que es donde vive Maribel Rodríguez, a el hospital de Salta. Quizá en el materno infantil, ella indicó que fue al materno infantil un par de veces y que no la atendieron por haber llegado tarde, circunstancia que no fue
comprobada de ninguna manera, y por otra parte, efectivamente hay un sistema de atención de salud gratuita que hasta puede ser consultado por internet. Es una situación que ya el propio fiscal se encargó de corroborar durante el transcurso del debate. Y obviamente también se tomó como una circunstancia muy particular, que ya lo leí en relación a la descripción que hizo el juez al momento de justificar la existencia de una situación de vulnerabilidad y de violencia de género, pretendiendo que, entendiendo la voluntad del Estado argentino a través de la suscripción del Tratado de Belén do Pará, y también a través del dictado de la Ley de Violencia de Género 26.485, que lo miremos a esto como bajo una perspectiva de género, entendiendo que, perdón, no sé quién está interrumpiendo la... ¿Hay algún teléfono, María de las Mercedes estaba con un teléfono abierto. No sé quién es. Sí, está con un teléfono abierto. María de las Mercedes. Ahí le silencio el micrófono. Estoy escuchando. Sí, bueno. Voy a seguir tratando de hablar a pesar de que se monte la declaración de esta persona. Entonces les decía que la situación de violencia de género, que no fue de ninguna manera negada en cuanto a que existió por parte del marido, mejor dicho, la expareja, padre de sus dos hijos, que son que tenía a aquel momento 2 años de edad, que era la chiquita que llevaba Maribel en brazos hacia Córdoba cuando fue interrumpido el micro por parte de la Gendarmería. Digo que se indicó o se trató de establecer que esto también era una circunstancia que la había llevado a tomar la decisión de delinquir por los $700 a consecuencia de que era una circunstancia que la llevaba a disminuir sus niveles de autodeterminación por esta situación de vulnerabilidad y de haber sido víctima de violencia. Pero claro, se trajo por parte de la defensa un informe psicosocial firmado por la licenciada, los nombres son la psicóloga Mercado y la licenciada Padilla, que son profesionales de un equipo de especialistas de violencia familiar para la justicia provincial de Salta, que fue requerido por la defensa a través de la intervención al juzgado de violencia familiar de la provincia de Salta, que hicieron un informe socioambiental, un informe psicosocial, que fue acompañado por la defensa, y a consecuencia de esto, estas dos profesionales fueron llamadas a declarar testimonialmente ante el tribunal para corroborar y ratificar ese informe y para ilustrar al tribunal acerca de las características de que se trataba esa situación de violencia familiar. Claro, lo que llamó la atención fue que en la conclusión habían indicado estas dos profesionales que había una violencia de riesgo moderado. ¿En qué consistía esta violencia de riesgo moderado? Y allí es donde, en el bloque 1 de las filmaciones de las audiencias, yo pido que se preste atención concretamente tanto a las declaraciones de la licenciada Padilla cuanto a de la psicóloga Mercado. En el caso de la licenciada Padilla, yo pongo especial énfasis en los minutos 32 de la filmación, en el minuto 37:30 y en el minuto 43. ¿Por qué? Porque voy a hacer un raconto, un resumen de lo que allí dice concretamente, y es que entendieron que existía violencia de riesgo moderado a consecuencia de que su violencia era de carácter económico. Y al